Queridos padres de familia y comunidad sanjoseísta, vamos a hacer nuestra aplicación del Comité de Prevención y Riesgo a cargo de la teacher Diana y la teacher Sandra. Nuestro tema de junio es cómo estar preparados en un plan de emergencia y qué debo de hacer. En caso de emergencia, ¿qué hago? Vamos a tener en cuenta una serie de recomendaciones y términos los cuales nos van a ayudar para estar preparados ante una emergencia y qué debo hacer. En un plan de emergencia, ¿qué, cuándo, dónde, cómo y quién lo haría? ¿Será que todos estamos preparados para una situación de emergencia? ¿Será que todos sabemos cuál es nuestro punto de encuentro? ¿Será que todos sabemos qué debe tener mi casa para una emergencia? Un plan de emergencia debe formularse por escrito y se debe tener aprobación de cualquier lugar para poderlo llevar a cabo. Recuerden, todos tenemos que tener un plan bien organizado y escrito para tenerlo en cuenta, no solamente escrito, sino en la mente. El plan de emergencia debe ser difundido y ampliamente para su conocimiento en general. Este debe ser enseñado y verificado para que entre todos tengamos un buen aprendizaje. Bueno, ¿qué tipos de emergencia podemos encontrar? Inundaciones, amenazas de bombas, fugas, fallas de energía, terremotos, incendios, de pronto algún tipo de emergencia que se nos pueda presentar en la casa, como salida de gas, fugas o algún cortocircuito. También incendios, explosiones, terremotos, sismos, huracanes, derrames de materiales peligrosos, entre otros. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir o cómo vamos a mitigar un desastre o una emergencia? Primero tenemos que tener en cuenta que mitigar son las medidas para reducir la vulnerabilidad frente a ciertas amenazas. Por ejemplo, hay formas de construcción que aseguran nuestras casas, escuelas ante una emergencia como un terremoto. Y la prevención es cómo vamos a aplicar esas medidas para evitar que un desastre se convierta en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Recuerden, más vale prevenir que lamentar. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. Recuerden, nosotras las personas tenemos que estar preparadas para ganarle el tiempo a cualquier emergencia, preparándonos muy bien y teniendo en cuenta todas las recomendaciones. Recuerden que esos conceptos nos sirven para la vida, tanto para nuestro ambiente familiar, empresarial o estudiantil. Los riesgos es la mayor probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Tenemos que tener cuidado en saberlos mitigar, saberlos prevenir y sobre todo planear cualquier tipo de plan para evitar todos estos tipos de desastres o amenazas.
Recuerden, la mitigación es el proceso más importante, el cual comienza por cada uno de nosotros. ¿Cuándo un ambiente se convierte en vulnerable? Se convierte vulnerable cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones, ya que viven en lugares mucho más altos. Recuerden, la palabra vulnerabilidad significa cualquier situación de riesgo al cual estemos enfrentadas las personas, desde los niños hasta los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Esas vulnerabilidades y esas amenazas como consecuencia traen un desastre. Los desastres se producen cuando se dan tres condiciones al tiempo. Si la gente vive en lugares peligrosos, si de pronto estamos ante un fenómeno natural o si ese fenómeno natural provoca muchos daños en el lugar donde estamos nosotros viviendo. Si destruimos partes de la naturaleza como los arrecifes de coral, los bosques o las plantas, estamos destruyendo barreras naturales que a un futuro nos van a proteger de todos los deslizamientos, sequías o inundaciones que se puedan presentar. Recuerden, ponernos en acción y preparar suministros de emergencia, nuestro botiquín, nuestra comida y nuestra ropa, tenerlos en un lugar seguro, en una mochila o en un lugar donde cuando se nos presente cualquier tipo de emergencias estemos preparados. Las amenazas que se nos pueden presentar son terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, maremotos, huracanes, plagas, sequías, inundaciones, incendios y tornados. Esas amenazas pueden convertirse en desastres, pero si solamente se toman las medidas o las condiciones adecuadas, podemos tratar de salir adelante ante cualquier situación de estas emergencias. Papitos y niños, preparémonos para una emergencia, elaboremos un plan, tengamos provisiones y mantengámonos al tanto de qué hacer en un sismo, cómo podemos actuar en caso de un incendio y por lo tanto, aprendamos a prevenir los desastres. Los niños y las niñas también participamos de esto. Papito, los preparamos a que ustedes elaboren un plan de emergencia en su casa para que todos estemos preparados ante una contingencia, para que no seamos vulnerados para estos riesgos. Nuestra mochila de emergencias es algo vital para nuestra familia. Recomendamos, por favor, que tengan en cuenta este video y lean todas las indicaciones, pero sobre todo utilicemos un juego que nos va a servir para que nos quede más claro tanto a los niños como a los adultos o incluso a las personas de la tercera edad. Muchas gracias desde el Comité de Prevención de Riesgo por haber puesto atención a nuestro ejercicio. Entre todos los lograremos. Muchas gracias.
del Liceo Artístico San José desde el Comité de Emergencias. Y aquí les dejamos unas fotos que los niños sí estamos preparados ante una emergencia. Recuerden, línea de atención 1, 2 y 3 o tener en cuenta el número del cuadrante o el número de bomberos de nuestra localidad para poder que ellos nos ayuden ante una emergencia. Aquí los dejo con unos participantes que van a hacer un juego muy entretenido para que nos quede claro todo. ¡Chao!